Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de Apologética y hoy vamos a abordar un tema interesante. Hoy vamos a hablar por qué creemos o por qué creo en la tradición. En un video anterior estuvimos hablando acerca de la tradición, entendiéndola como la transmisión de las enseñanzas de Cristo. Recordemos que Jesucristo no escribió ni mandó a escribir nada. Él transmitió el Evangelio de viva voz y le transmitió a través de su pedagogía, sus enseñanzas, sus parábolas, sus ejemplos y su modelo de vida, el Evangelio de Cristo. Posteriormente, los apóstoles reflexionaron sobre el tema y también fueron a predicar, fueron a transmitir la buena nueva del Evangelio. Entonces, hay dos elementos importantes que hay que destacar en cuanto a la tradición. El primero, definitivamente, es esa transmisión de la información, de lo que nosotros llamamos la buena nueva, que es Jesucristo mismo. Él es la buena nueva, pero transmite a su vez con autoridad la enseñanza. Y ese es el segundo término, la autoridad. La transmisión no tendría valor sin la autoridad. Entonces Jesucristo, como verdadero Dios, verdadero hombre, transmite en lenguaje humano el Evangelio a sus apóstoles, quienes a su vez reciben su autoridad. Dice que a quien ustedes recibe, a mí me recibe, y a quien ustedes rechaza, me rechaza a mí, dice el Señor. Entonces, hay esos dos elementos importantes. Es la transmisión, el contenido, y quién transmite el contenido, la autoridad. Fíjense que tanto es así que las primeras comunidades cristianas dieron cuenta de estos dos elementos importantes, porque no se trata simplemente de creer en la tradición por creerla, sino que debe tener esos dos elementos importantes. Uno que llamamos nosotros ortodoxia, que es la fidelidad a la verdad, a lo que Jesucristo enseñó, y otro, quien lo transmite. Fíjense lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Nos vamos a ubicar en este momento en 2 Timoteo 3, 14. ¿Qué le dice San Pablo a Timoteo en esta carta? Dice lo siguiente: tú en cambio perseveras en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quién lo aprendiste. Entonces, aquí vienen los dos elementos. Hay que tener presente lo que aprendiste, lo que creíste, pero teniendo presente de quién. Entonces sí, efectivamente tenemos que tener en cuenta esos dos elementos. La tradición no es una simple transmisión, es la transmisión de la palabra de Dios y por lo tanto la escribimos con mayúscula. No es cualquier tradición, es la tradición con mayúscula, la tradición que viene de Dios y que custodiamos celosamente como parte integral del Evangelio. Por lo tanto, la revelación divina, que es todo lo que Jesucristo quiso enseñarnos, establecer, es valioso para nosotros. Entonces, ¿cuáles son sus fuentes? La palabra de Dios escrita y la tradición. Si nos damos cuenta, la historia nos muestra que hay una gran tradición y parte de esa tradición quedó por escrito en las Sagradas Escrituras. Y no es para nada extraño que las primeras comunidades le dieran un valor grande a esto. Si buscamos en otro texto, esta vez en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 14, dice la palabra: ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad en Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Aquí vemos claramente que San Pablo, fíjate que en ningún momento le está diciendo que guarde la palabra escrita, no le está diciendo que lo que aprendió el Antiguo Testamento, aunque le daba un gran valor, sin embargo le habla con autoridad y dice que tiene que guardar buen depósito. Y ese buen depósito, ¿qué es? Lo que él escuchó, lo que él aprendió de transmisión que se dio a través de la tradición de la iglesia, es decir, esa enseñanza oral. Es muy importante que tengamos este depósito. Hay personas que lamentablemente lo desdeñan y lo dejan de lado y mutilando de esta manera la revelación divina, porque al no atender lo que dice San Pablo aquí, al no atender ese depósito tan importante que él dice a los tesalonicenses, y al desdeñarlo,
estamos perdiendo parte importante de la tradición. Es más, el mismo Evangelio reconoce que lo que tenemos nosotros escrito no es más que una porción pequeña de todas las enseñanzas de Cristo y de todo lo que Cristo hizo y transmitió. Pretender que la Biblia lo tiene todo es un poco menos que ingenuo, y la propia palabra así lo reconoce. Dice, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 25. Hay además muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribiera una por una, pienso que en todo el mundo no bastaría para contener los libros que se escribieron. Por lo tanto, está más que claro que Jesucristo hizo muchas otras cosas y enseñó muchas cosas. Mire, pongámonos a reflexionar. Póngase a pensar usted que la Escritura, por ejemplo, narra, para poner un ejemplo, que después de la resurrección de Cristo, Él se quedó con ellos cerca de 40 días enseñándole, transmitiéndole ya el mensaje del Evangelio a la luz de la resurrección. Usted se puede imaginar las enseñanzas que Cristo le transmitió a los apóstoles. Usted se puede imaginar, por ejemplo, los discípulos de Emaús cuando iban de camino y que se encuentran con Cristo, y dice la palabra que en esa conversación, desde Moisés pasando por todos los profetas, cómo Jesús le enseñó que el Mesías debía sufrir, debía padecer por la salvación de los hombres y después resucitar. No nos transmite la Escritura que fue todo ese dechado de información, igual que, como dije, los famosos 40 días después de la resurrección, en la que vemos que se da una enseñanza que tampoco nos transmite la Escritura. Ahora, podemos intuir algunas cosas. Usted observe el discurso, por ejemplo, de San Pedro cuando se da en Pentecostés. La madurez en la fe que tenía San Pedro, no solo del punto de vista espiritual, sino intelectual. Cómo discernía la Escritura, cómo la interpretaba, cómo la desarrollaba, y las enseñanzas que después desarrolló. También el desarrollo teológico que realiza Pablo, que no es en nada absolutamente original de él, sino que es fruto de una reflexión ciertamente personal, pero con el bagaje de todo lo que le dio la primera comunidad cristiana. Entonces sí, efectivamente ahí podemos nosotros constatar de que no podemos nosotros pensar que todo lo que nos transmite la palabra de Dios es toda la tradición. Pónganse a pensar otro aspecto. Fíjese, de las enseñanzas de Cristo al pueblo de Dios en parábola, con esos, a las cartas de Pablo, a las mismas cartas de Pedro después, unos años después, esa profundidad y ese conocimiento que se desarrolló en las comunidades. Miren lo que nos dice el mismo Pedro al respecto. Dice segunda de Pedro 2:21, pues más le hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia que una vez conocido volverse atrás del santo precepto que le fue transmitido. ¿Qué dice San Pedro? El precepto, el cual tiene que cumplirse para la salvación, fue transmitido, fue por tradición. En ese momento, las comunidades cristianas no seguían escritos, seguían lo que los apóstoles enseñaban o sus legítimos sucesores. Finalmente, quisiera compartir con ustedes este último texto que nos dice 1 Tesalonicenses 2:13. Dice la palabra: de ahí que también por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que le predicamos, la cogieron no como palabra de hombres, sino cual es en verdad palabra de Dios. Por lo tanto, las primeras comunidades cristianas le daban el mismo valor a la palabra oral que a la palabra escrita. Ahora algunos de ustedes se preguntan, bueno, ¿y esa palabra oral se la llevó el viento? No, esa palabra oral quedó dentro de la iglesia a través de las enseñanzas, de la transmisión, de cómo se hacen las cosas, a través de los escritos que desarrollaron
que si bien sin ser considerado palabra de Dios inspirada, son escritos muy valiosos porque nos enseñan cómo creían las primeras comunidades cristianas, qué enseñaban. Ahí tenemos un ejemplo. Les invitamos a que investiguen sobre los padres apostólicos. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos directos de los apóstoles, que escribieron mucho y nos dan un testimonio valioso de cómo pensaba que creía la primera comunidad cristiana. Tenemos otro documento valioso que es la Didache, un documento contemporáneo a varios documentos del Nuevo Testamento que no es considerado parte de la Biblia, pero sin embargo un testimonio fiel de lo que la comunidad cristiana, la catequesis, lo transmitía y enseñaba. ¿Por qué creo en la tradición? Porque es la revelación divina y es el método con que Jesucristo enseñó y transmitió el Evangelio. Los apóstoles lo conservaron hasta que posteriormente decidieron empezar a ponerlo por escrito, pero que ellos mismos reconocen que no tiene toda la transmisión de la fe. Por lo tanto, si yo amo a Dios, si yo amo a Jesucristo, yo no solo quiero quedarme con una porción, quiero todo. Quiero todo lo que Jesucristo estableció, quiero todo lo que Jesucristo enseñó, porque mi misión, mi valor, mi amor me lleva a querer conocerlo y obedecerle lo más fielmente posible. Por ahí la gran importancia que tiene esa tradición o transmisión de la revelación divina. Recordemos, es un trípode. La revelación divina podemos decir que se sostiene sobre un trípode. La palabra de Dios escrita es la Biblia, la sagrada tradición y el magisterio que la interpreta y la transmite auténticamente. Eso es el trípode que sostiene la revelación. Cuando nos falta una de las patas, efectivamente estamos desequilibrados. A algunos hermanos lamentablemente le faltan dos. Le falta el magisterio y le falta la tradición. Y solo se quedan con la escritura, sin darse cuenta de que por eso hay tantos desequilibrios muchas veces en sus comunidades y hay tantas incisiones, separaciones, confusiones doctrinales, que uno dice una cosa y otro dice otra. Así que, sí, hermanos, aprendamos a ser fiel a la fe bimilenaria de la iglesia, que nos sentimos orgullosos de que no es una congregación que tiene 100, 200 años, sino que tiene 2000 años, que viene de los apóstoles hasta la fecha, y que muchas veces a nosotros nos pasa algo interesante. No le encontramos el link, la unión a nuestra iglesia con los primeros cristianos, porque es que tenemos el hueco de la tradición. Busquemos la tradición, aprendamos lo que enseña la tradición, aprendamos lo que enseñan los padres apostólicos, los padres de la iglesia, la tradición de toda la Edad Media, todo lo que tenemos nosotros que la iglesia ha desarrollado, y veremos y le encontraremos sentido a todo. Recordemos, Biblia, Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia son el trípode en el que se sostiene la revelación divina y el cual nos ayuda a llegar a buen puerto, es decir, a llegar a la verdad plena. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas aquí en el Rincón de Apologética. Nos vemos próximamente y no queda más que decirle a todos que el Señor los bendiga. Hasta pronto.